Las pesadas botas de combate se estrellaron contra el cubo de basura metálico con un estruendo ensordecedor, esparciendo la basura por el suelo de la cafetería de Fort Bragg. «Limpialo, anciana», gruñó Jake Morrison, alzándose sobre la mujer de mediana edad que ya estaba de rodillas recogiendo los escombros. María Vázquez, de 48 años, vestida con un uniforme gris descolorido de conserje, se puso de pie lentamente. Sus apagados ojos marrones se encontraron con la mirada del enorme motociclista sin pestañear. Otros 4 miembros de la pandilla de motociclistas Lobos de Hierro rieron burlonamente, rodeándola como depredadores hambrientos acechando a su presa herida. Ni una sola persona en la abarrotada cafetería militar se atrevió a hablar. Cientos de jóvenes soldados mantenían la vista fija en sus bandejas de comida, fingiendo no darse cuenta del enfrentamiento que se desarrollaba ante ellos. Jake agarró a María del cuello de la camisa. El chaleco de cuero que llevaba en el pecho revelaba un tatuaje de una cabeza de lobo gruñendo que parecía cobrar vida con su rabia. Dije, piérdete. ¿Estás sorda? Pero María no tembló. Sus dedos rozaron inconscientemente la cadena de la placa de identificación oculta bajo su uniforme. Sus labios se apretaron en una delgada línea de determinación. En 45 segundos, los 5 motociclistas estarían despatarrado en el suelo, y un secreto de 12 años finalmente saldría a la luz. El sol del mediodía se filtraba a través de los grandes ventanales de la cafetería principal de Fort Bragg, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños soldados en formación. El enorme comedor tenía capacidad para más de 500 personas a la vez. Sus paredes verdes institucionales estaban adornadas con insignias de unidad y carteles motivacionales sobre los valores del ejército. La hora del almuerzo estaba en su apogeo, con soldados de varias unidades tomando comidas rápidas entre sesiones de entrenamiento. El aire estaba cargado con el olor a café industrial, verduras recocidas y el distintivo aroma a productos de limpieza militares que parecía impregnar cada rincón de la base. Antes de sumergirme en esta increíble historia, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez te has equivocado completamente sobre las habilidades de alguien? Tal vez conociste a alguien que parecía ordinario, pero resultó ser extraordinario. Comparte tus experiencias similares en los comentarios a continuación. Leo cada una de ellas y me encanta escuchar sus historias. Y si las historias sobre estos héroes silenciosos te llegan al corazón como a mí, dale a gracias para ayudarnos a seguir compartiendo historias inspiradoras con quienes necesitan escucharlas. Tu apoyo lo es todo y nos permite seguir iluminando a los héroes anónimos que caminan entre nosotros todos los días. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. María volvió a limpiar, moviéndose con calculada lentitud. Había trabajado como conserje en Fort Bragg durante 3 años, invisible para miles de soldados a diario, solo otra contratista civil. La bota de Jake golpeó el cubo de la fregona, haciendo que el agua cayera en cascada por el suelo. ¿No me oíste, abuela? Esta es nuestra mesa ahora. ¡Fuera! Los ojos entrenados de María siguieron el agua que fluía por los detalles de la pendiente del suelo que otros pasaron por alto. En su muñeca, un viejo reloj G-Shock de especificaciones militares, verde oliva y rayado, pero que marcaba la hora a la perfección, parecía fuera de lugar en un conserje civil. Danny Torres, el miembro más joven de los Lobos de Hierro, con 23 años, se removía incómodo al final del grupo, a diferencia de sus compañeros, que llevaban su agresividad como insignias de honor. Danny pareció encogerse ante la confrontación. Su chaqueta de cuero le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo, y sus ojos se movían entre María y Jake con una expresión que rozaba el reconocimiento. Algo en la postura de la mujer, en su porte, a pesar de la humillación, despertaba un recuerdo que no lograba comprender. La soldado Jessica Chen, de apenas 19 años y recién salida del entrenamiento básico, estaba sentada en una mesa cercana con su escuadrón. Le temblaban las manos mientras observaba la escena. Su instinto de ayudar se oponía a su entrenamiento para seguir el protocolo. Miró a su líder de escuadrón, suplicando en silencio permiso para intervenir,
pero él negó con la cabeza levemente. Los Lobos de Hierro tenían una reputación de violencia que se extendía mucho más allá de Fort Bragg, y nadie quería arriesgarse a convertirse en su próximo objetivo, especialmente por un conserje civil. Jake se agachó y agarró a María del brazo, tirándola con tanta fuerza que la hizo levantarse con tanta fuerza que su trapeador cayó al suelo. Su agarre era firme, diseñado para herir, para imponer su dominio. ¿Sabes qué? No creo que estés mostrando el debido respeto. La empujó hacia atrás contra la pared. El impacto hizo vibrar un tablón de anuncios cercano lleno de anuncios de la base y recordatorios de seguridad. Quizás necesitas una lección de modales. Lo interesante de la reacción de María, o la falta de ella, fue cómo su cuerpo absorbió el impacto. No tropezó ni perdió el equilibrio como la mayoría de la gente. En cambio, rodó con el impulso, doblando ligeramente las rodillas y ajustando automáticamente su centro de gravedad. Fue un movimiento tan sutil que solo alguien con un amplio entrenamiento de combate lo reconocería por lo que era. Un desplazamiento cinético perfecto, del tipo que se enseña en los cursos avanzados de combate cuerpo a cuerpo. Los demás motociclistas rieron a carcajadas, sus voces en un coro áspero que interrumpió la charla habitual de la cafetería a la hora del almuerzo. Tommy, un hombre corpulento con una cicatriz que le iba desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula, tomó una bandeja llena de una mesa cercana. Su dueño estaba demasiado intimidado para protestar, y la sostuvo amenazadoramente. Sí, Jake, enséñale algo de respeto a esa vieja. Parece que necesita una ducha de todas formas. Desde el otro lado de la cafetería, el sargento de primera clase Davis observaba la escena con los ojos entrecerrados. Llevaba 8 años destinado en Fort Bragg y había visto ir y venir a muchos contratistas civiles, pero algo en esta conserje en particular siempre le había parecido extraño. La forma en que se movía cuando creía que nadie la miraba. La forma en que sus ojos escudriñaban constantemente su entorno. La forma en que parecía catalogar a cada persona que entraba y salía de las instalaciones. Ahora, viéndola reaccionar a la agresión física con una calma controlada, una persistente sospecha comenzó a formarse en su mente. María buscó sus suministros de mantenimiento y sacó equipo de limpieza profesional, incluyendo desinfectantes de especificación militar y limpiadores de pisos industriales desarrollados originalmente para la contención de riesgos biológicos en hospitales de campaña. Los compuestos de limpieza especializados, diseñados para eliminar el 99,99% de los patógenos del campo de batalla, costaban 3 veces más que las alternativas civiles, pero eran estándar para el mantenimiento de todas las instalaciones militares. Sus manos se movían con la eficiencia de la práctica mientras se preparaba para limpiar el agua derramada, ignorando la imponente presencia de Jake. ¿Dije que podías moverte? La voz de Jake se elevó hasta convertirse en un rugido que silenció a toda la cafetería. Incluso el personal de cocina dejó de trabajar y se asomó por las ventanas para ver qué pasaba. Extendió la mano y le arrebató los productos de limpieza a María, haciendo que las botellas rodaran por el suelo. Vas a limpiar esto con el uniforme sobre las rodillas. La respiración de María se mantuvo estable, pero quienes la observaban de cerca podrían haber notado la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se curvaban y desenrollaban en un patrón específico, propio del meñique. Por otro lado, era una técnica tranquilizadora, algo que se enseñaba al personal de operaciones especiales para mantener la compostura bajo estrés extremo. Sus ojos marrones, que momentos antes parecían apagados y sin vida, ahora desprendían un destello de algo más. No miedo, ni ira, sino cálculo. Por favor, dijo María, en voz baja, pero con un tono que hizo que Dani Torres avanzara inconscientemente. Solo intento hacer mi trabajo. No hay necesidad de esto. Su acento era sutil, una mezcla de herencia hispana y algo más. El tipo de acento estadounidense neutral que surgía de años de esfuerzo consciente por integrarse, por volverse olvidable. No hay necesidad, rió Jake. Un sonido áspero y carente de humor. Chicos, ella cree que no hay necesidad. ¿Qué opinan?
Deberíamos mostrarle lo que sucede cuando los civiles no muestran el debido respeto a sus superiores. Los otros motociclistas se acercaron, formando un círculo más cerrado alrededor de María. Mike, un motociclista alto con los brazos cubiertos de tatuajes de temática militar que sugerían valor robado más que servicio real, se crujió los nudillos significativamente. Carl, cuya corpulencia sugería más tiempo en el bar que en el gimnasio, sacó su teléfono para grabar la humillación. Tommy finalmente hizo su movimiento, volcando toda la bandeja de comida sobre la cabeza de María. Puré de papas, salsa y judías verdes demasiado cocidas cayeron en cascada por su cara en uniforme. La salsa caliente le escocía los ojos. La cafetería estalló en jadeos y risas nerviosas. Soldados divididos entre su deber de intervenir y sus instintos de supervivencia. Durante todo el proceso, María permaneció inmóvil, con la comida goteando de su cabello y una expresión indescifrable. Ahí vamos. Jake celebró, chocando las 5 con Tommy. Eso sí que me gusta. Verán, chicos, a veces solo hay que poner a la gente en su lugar. Se giró hacia María, con su rostro a centímetros del de ella. Ahora van a limpiar este desastre y luego nos van a agradecer la lección. ¿Entienden? María se secó lentamente la salsa de los ojos con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz había cambiado. Seguía siendo tranquila, pero ahora tenía una cualidad que hizo que varios soldados cercanos se enderezaran, respondiendo a algo que no pudieron identificar. Era la voz de alguien que había dado órdenes en situaciones donde seguirlas significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Voy a pedírselo una vez más. Por favor, váyanse ahora. La transformación fue sutil pero inconfundible para quienes sabían qué buscar. La postura de María había cambiado casi imperceptiblemente. Su peso ahora estaba equilibrado. Distribuida, con las rodillas ligeramente flexionadas y las manos en una posición que parecía informal, pero que le permitía moverse al instante en cualquier dirección. La comida y la salsa aún la cubrían, haciéndola parecer ridícula. Pero bajo el desorden se escondía una energía potencial que el sargento Davis reconoció de inmediato. ¿O qué? Jake se burló. Pero algo en los ojos de María lo hizo retroceder medio paso involuntariamente antes de contenerse. Su ego no le permitía mostrar debilidad delante de su pandilla. Llamarás a seguridad. Adelante. Para cuando lleguen, estarás comiendo con pajita. La agarró de nuevo, esta vez con la intención de agarrarla del cuello. La coronel Saramichei eligió ese momento preciso para entrar en la cafetería para su recorrido diario. A sus 45 años, se imponía el respeto de todos en la base gracias a una combinación de brillantez táctica y genuino interés por sus soldados. Sus impecables botas Saku llevaban el águila de su rango, y su presencia cambió al instante la atmósfera de la sala. Observó la escena con una mirada rápida. 5 motociclistas rodeando a un conserje cubierto de comida. Los soldados observaban nerviosos desde sus mesas. Una tensión tan intensa que podía cortar con un cuchillo. Seguridad a la cafetería principal. Ahora, dijo por la radio, con voz tranquila pero urgente. Pero incluso mientras hablaba, tenía la sensación de que podría ser demasiado tarde. El lenguaje corporal del conserje había pasado de la defensiva a algo completamente distinto. Michei había visto esa mirada antes en los operadores que se preparaban para intervenir. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, sucedería rápido. Bobby, el 5.º motociclista, que había estado rezagado, grabando con su teléfono, decidió intensificar las cosas. El joven de 25 años siempre había sido el más violento del grupo, compensando su baja estatura con una agresividad excesiva. Sacó una navaja mariposa y la abrió con facilidad. Oye, Jake, quizás deberíamos darle una lección permanente, algo que no olvide. Ver el arma lo cambió todo. Varios soldados comenzaron a levantarse de sus asientos. El deber finalmente venció al miedo, pero estaban demasiado lejos para intervenir a tiempo. Jessica Chen dejó escapar un pequeño grito de alarma,
moviendo la mano instintivamente hacia donde el arma sería si la hubieran autorizado a llevarla en la cafetería. Danny Torres agarró el brazo de Bobby, pálido. No, tío. Eso es demasiado. No necesitamos. Cállate, Danny. Jake lo interrumpió. Has estado actuando raro desde que llegamos. ¿Qué? ¿Te estás volviendo blando con nosotros? Se volvió hacia María, envalentonado por el arma de Bobby. Última oportunidad, abuela. De rodillas o las cosas se pondrán feas. La respuesta de María fue una respiración lenta y profunda. Cerró los ojos una fracción de segundo, y cuando los abrió, eran diferentes. La mirada apagada y abatida de un conserje de mediana edad había desaparecido, reemplazada por algo que hizo vacilar la mueca de desprecio de Jake. Giró los hombros una vez, con la comida y la salsa aún goteando de su uniforme, y habló con una voz que cargaba con el peso de una certeza absoluta. No. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío, como una línea dibujada en la arena. Bobby se movió primero, el cuchillo apuntando hacia María en lo que probablemente pensó que era una exhibición intimidante. Para él, debió parecerle rápido. A María, que había desarmado a insurgentes en habitaciones completamente oscuras en Kandahar, que se había enfrentado a militantes armados en escenarios donde la vacilación significaba la muerte. Parecía que se movía entre melaza. Su mano se disparó más rápido de lo que pensaba, más rápido de lo que Bobby podía procesar. Le sujetó la muñeca con un agarre que denotaba años de entrenamiento especializado. Su pulgar encontró el punto de presión que le provocó un espasmo al abrir los dedos. El cuchillo cayó al suelo, su punta se incrustó en las baldosas con un crujido agudo que resonó por la cafetería, ahora silenciosa. Los ojos de Bobby se abrieron de par en par, conmocionados y doloridos, mientras María mantenía su agarre, su rostro aún inexpresivo bajo la máscara de restos de comida. «Te lo advertí», dijo en voz baja. Y entonces todo se puso en movimiento. Jake se abalanzó hacia adelante con un rugido de rabia, su enorme puño apuntando al rostro de María, pero ella ya se movía. Usando el brazo capturado de Bobby como punto de pivote, lo giró hacia el camino de Jake, provocando que los dos motociclistas chocaran con un carnoso. Con un golpe sordo. Con el mismo movimiento fluido, soltó a Bobby y adoptó una postura de combate que el sargento Davis reconoció de inmediato. Era pura técnica de combate cuerpo a cuerpo de la Fuerza Delta, de esas que no se enseñaban en el ejército regular. Tommy y Mike atacaron simultáneamente desde ángulos diferentes, intentando aprovechar su ventaja numérica. María no se retiró ni esquivó de forma drástica. En cambio, se movió mínimamente, con eficiencia, calculando cada movimiento para usar la menor energía posible y obtener el máximo efecto. Redirigió el salvaje golpe de Tommy al plexo solar de Mike, y luego usó la postura encorvada de Mike como trampolín para golpear con la rodilla el rostro de Tommy, que descendía. El crujido del cartílago al romperse se escuchó en toda la cafetería. Carl, al ver a sus amigos caer como moscas, intentó agarrar a María por detrás en un abrazo de oso. Ella respondió bajando su peso y clavándole el codo en las costillas con precisión quirúrgica. Mientras él jadeaba y aflojaba el agarre, ella lo agarró del brazo, se giró hacia él y ejecutó un perfecto lanzamiento de cadera que lo envió con sus 113 kilos contra una mesa cercana, que se derrumbó bajo él. Impacto. Todo el intercambio había durado menos de 30 segundos. 4 de los 5 motociclistas estaban en el suelo, gimiendo de dolor y confusión. Solo Jake permaneció de pie, con el rostro desdibujado por la incredulidad y el miedo creciente. Sacó una pesada cadena de su cinturón, de esas que los motociclistas usaban para asegurar sus vehículos, pero que también servía como arma brutal en las peleas. Los eslabones metálicos tintinearon amenazadoramente al blandirla en un amplio arco. «Estás muerto», gritó, con la rabia superando sus instintos de supervivencia. «¿Me oyes? ¿Muerto?» María no respondió. Simplemente esperó, observando el arco de las cadenas,
calculando la distancia y el tiempo con la paciencia de quien ha esperado en escondites de francotiradores durante días. Cuando Jake se apresuró a golpear, ella se movió dentro de su alcance más rápido de lo que parecía posible para un conserje de mediana edad. Su mano atrapó la cadena a mitad del golpe, la envolvió alrededor de su antebrazo y tiró con fuerza. Jake perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante, directamente contra la rodilla de María. El impacto lo levantó del suelo. Se desplomó en el suelo con un ruido que sugería que no se levantaría pronto. La cadena resonó a su lado, neutralizada con la misma rapidez con la que había aparecido. La cafetería quedó en un silencio sepulcral. Cientos de soldados contemplaban conmocionados la escena que tenían ante ellos. 5 motociclistas conocidos por aterrorizar a civiles por todo el condado, tumbados por una sola mujer de mediana edad con un uniforme de conserje manchado de comida. El único sonido era la respiración agitada de los hombres derrotados y el lento goteo de salsa que aún caía del cabello de María. Dani Torres se incorporó con dificultad, con la chaqueta de cuero rasgada por el hombro por el impacto al levantarse del suelo. La tela rasgada reveló algo que dejó a María sin aliento. Un tatuaje de un águila, intrincadamente detallado con escritura afgana entretejida en sus alas. La imagen la golpeó como un golpe físico, más devastador que cualquier puñetazo que los motociclistas pudieran haberle asestado. Dani. Su voz se quebró, la presencia de mando se evaporó en un instante. Dani Torres de Kandahar. Los ojos de Danj se abrieron de par en par, enfocándose en el rostro de María bajo los restos de comida. El reconocimiento surgió lentamente, como el amanecer, abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Su boca se abrió y se cerró silenciosamente antes de que finalmente pudiera susurrar. Ángel. Ángel 6. El nombre resonó por la cafetería. Varios suboficiales superiores se enderezaron en sus asientos, reconociendo la señal de llamada de leyendas susurradas sobre operaciones de la Fuerza Delta que oficialmente nunca ocurrieron. Ángel 6, el operador, que había liderado una misión tan clasificada que incluso mencionarla podía acabar con carreras. María se arrodilló junto a Dani, con las manos temblorosas mientras se acercaba al tatuaje. Lo conservaste después de todos estos años. Conservaste el águila. Sus dedos se cernieron sobre la tinta, sin llegar a tocarla, como si temiera que desapareciera. Te dibujé eso en la casa de seguridad. Eras tan pequeño, tan asustado. El sargento Davis dio un paso al frente, su voz rompiendo el silencio de asombro. Sargento Mayor Vázquez, Fuerza Delta, Segundo Escuadrón. Las palabras cargaban de reconocimiento y respeto. Varios soldados se pusieron firmes de inmediato, su entrenamiento superó su confusión. El rostro del coronel Michei palideció. María siguió al líder del equipo. La voz del coronel contenía una mezcla de asombro e incredulidad. Había oído las historias. Por supuesto, todos en operaciones especiales las habían oído. La operadora Delta que había revolucionado las tácticas de guerra urbana, que había completado misiones consideradas imposibles, que había desaparecido sin dejar rastro después de la operación Anochecer. Toda la cafetería estalló en movimiento. Los soldados que momentos antes habían sido observadores pasivos ahora estaban firmes, reconociendo que estaban en presencia de una leyenda viviente. Aparecieron teléfonos a pesar de las regulaciones. Todos querían capturar este momento. El equipo de seguridad que acababa de llegar se detuvo en seco, sin saber cómo proceder. Dani estaba llorando ahora, las lágrimas dejando rastros limpios a través de la suciedad de su rostro. Nos dijeron que moriste después de la explosión. ¿Después de qué? Volvió por los demás. Dijeron que nadie podría haber sobrevivido. Se le quebró la voz por completo. Te busqué durante 12 años. 12 años, Ángel. María lo abrazó. Sus propias lágrimas caían libremente. Estoy aquí, pequeño. Estoy aquí. Le acarició el pelo como lo había hecho en aquel edificio bombardeado de Kandahar cuando era un huérfano de 11 años, convencido de que iba a morir. Dime qué pasó.
¿Cómo terminaste con ellos? Hizo un gesto hacia los motociclistas que gemían sin mirarlos después de que llegué a Estados Unidos. Tras el fracaso de la adopción, la voz de Danny se apagó en su hombro. Había envejecido y ya no estaba en acogida. Sin familia, sin rumbo. Los lobos de hierro me encontraron en mi punto más bajo. Me ofrecieron hermandad, pertenencia. Estaba tan perdida, y ellos parecían fuertes. Parecían tener respuestas. La confrontación se intensificó cerca del equipo de seguridad de grado militar, incluyendo dispositivos de comunicación encriptados y equipo de respuesta táctica almacenado en cajas reforzadas. Los escáneres biométricos avanzados y los sistemas de alerta de emergencia. Originalmente diseñados para puestos de mando de operaciones especiales, podrían haber convocado a la seguridad de la base en segundos, pero María decidió no activarlos. Había pasado 3 años evitando cualquier acción que pudiera activar el reconocimiento facial, que pudiera alertar a ciertas bases de datos de que María Vázquez era más de lo que aparentaba. Jake Morrison gimió desde su posición en el suelo, intentando concentrarse a pesar del dolor. ¿Qué demonios está pasando? Solo es una conserje. Pero incluso mientras hablaba, las piezas estaban encajando. La forma en que ella, conmovida, la precisión de sus golpes, la total falta de miedo al enfrentarse a 5 hombres armados. No era una simple civil con suerte que hubiera tomado algunas clases de defensa personal. Solo una conserje, repitió la coronel Michey con la voz cargada de ironía. Se giró para dirigirse a la cafetería. Esta mujer dirigió la misión de rescate de rehenes más exitosa en Afganistán. 15 niños secuestrados por insurgentes fueron utilizados como escudos humanos. Todas las evaluaciones tácticas indicaban que era imposible que el complejo estuviera demasiado fortificado. El riesgo para los niños era demasiado alto. María Vázquez y su equipo entraron de todos modos. María ayudó a Danny a sentarse en una silla y luego se giró hacia el coronel. Eso es información clasificada, señora. Incluso cubierta de comida. Incluso después del despliegue de violencia, mantuvo su porte militar. Ya no, respondió Michey. La operación se desclasificó hace 6 meses. Las familias de esos niños pidieron durante años honrar a los soldados que los salvaron. Hizo una pausa y miró directamente a María. Nunca te encontraron para entregar las medallas. No había medallas que entregar, dijo María en voz baja. La mitad de mi equipo no sobrevivió. Roberts, Chen, Williams, buenos operadores que confiaron en mi plan. Murieron porque calculé mal el tiempo de respuesta del enemigo por 43 segundos. Murieron como guerreros, intervino el sargento Davis, acercándose. Y salvaste a 15 niños, incluyendo al que tienes retenido ahora mismo. Esa es la misión a la que nos dedicamos todos, intercambiar nuestras vidas por inocentes. Un joven soldado cerca de la fila de servicio jadeó de repente. Dios mío, eres el fantasma de Kandahar. Mi sargento instructor nos habló de ti, el operador, que regresaste a un edificio en llamas 3 veces para sacar a todos los niños. Dijo que cargaste a 2 niños a la vez en el último viaje, incluso con metralla en el hombro. Jake intentó incorporarse, con el rostro entrecortado por el dolor y la humillación. Esto es una locura. Nos agredió. Queremos que la arresten. Su protesta se apagó cuando varias docenas de soldados se adelantaron, formando una barrera protectora entre los motociclistas y María. El mensaje era claro. Tendrían que atravesar media base para llegar a ella. Asalto. La voz del coronel Michey podría haber congelado el infierno. Vi a 5 hombres atacando a un empleado civil. Vi armas desenvainadas. Bobby, ¿verdad? Tu cuchillo sigue atascado en el suelo de mi cafetería. Vi defensa propia ejecutada con admirable moderación. De hecho, me sorprende que la señora Vázquez no hiciera más daño considerando sus capacidades. María se giró para mirar a Jake, y por primera vez, él vio lo que Danny había reconocido.
los ojos de alguien que se había enfrentado a la muerte tantas veces que se había convertido en un compañero familiar. «Querías respeto», dijo en voz baja. «Pero el respeto no se gana a la fuerza. Se gana con el servicio, con el sacrificio, protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Has pasado tanto tiempo jugando a ser peligroso que has olvidado lo que es la verdadera fuerza». «Tiene razón», dijo Dani, de pie temblorosamente, pero con una determinación renovada. Se quitó la chaqueta de los lobos de hierro y la dejó caer al suelo. «He estado jugando a ser duro, intentando llenar un vacío que se formó cuando pensé que había perdido a todos los que alguna vez me protegieron. Pero deshonré tu sacrificio, Ángel. Me convertí en el tipo de persona de la que me salvaste». El equipo de seguridad finalmente intervino. Pero en lugar de arrestar a María, se centraron en los motociclistas mientras ponían a Jaque de pie. Hizo un último intento de bravuconería. «Esto no ha terminado. Los lobos de hierro tienen sedes en 3 estados. Volveremos». «No», interrumpió María. Su voz transmitía una certeza absoluta. «No lo harás porque si vuelves a acercarte a esta base, si amenazas a cualquier soldado o civil bajo mi protección, no mostraré la moderación que hice hoy». Y Jaque esperó a que la mirara a los ojos. «Te he estado observando durante 3 semanas. Sé dónde está tu casa club. Conozco tus raíces. Sé los nombres de cada miembro. Eso es lo que hago. Proteger este lugar y a esta gente de forma invisible, por suerte, pero absolutamente». Mientras se llevaban a los motociclistas, Jessica Chen se acercó tímidamente. El rostro del joven soldado mostraba una mezcla de asombro y algo más, un reconocimiento que iba más allá de los acontecimientos del día. «Señora Vázquez». Le temblaba la voz. «Necesito preguntarte algo. Es sobre el tatuaje de águila que tiene Dani. Mi madre tiene uno igual. Dijo que un ángel se lo regaló de pequeña en un lugar llamado Kandahar. A María casi le fallan las piernas». Estudió el rostro de Jessica, viendo más allá del uniforme militar hasta la estructura ósea que había debajo. Los ojos que la habían mirado con tanta confianza hacía 12 años. «Amira». El nombre salió como un susurro. La pequeña Amamira, a la que le encantaba cantar. «Jessica». Amira asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Nos salvaste. A los 15. Mis padres adoptivos me contaron toda la historia cuando cumplí 18. Me uní al ejército porque quería ser como la mujer que me sacó del infierno. Nunca soñé. Mamá, María, nunca soñé que te encontraría». La cafetería se había convertido en un teatro de revelaciones. Los soldados observaban en silencio atónito como María abrazaba a Dani y a Jessica. Las 3 lloraban sin vergüenza. Aquí estaba una leyenda hecha carne. Una historia de fantasmas demostrada como real. Una heroína que lo había dejado todo para salvar a niños en una tierra extranjera y luego desapareció en la oscuridad. La coronel Michei se aclaró la garganta, luchando contra sus propias emociones. «Sargento Mayor Vázquez, tengo algunas llamadas que hacer. Hay medallas esperándole, honores que deberían haber sido entregados hace años. Su país le debe. Mi país no me debe nada». María interrumpió suavemente. «Me han recompensado con creces». Señaló a Dani y Jessica. «Están vivas. Son libres. Tienen futuro. Eso vale más. Más que cualquier medalla». Hizo una pausa, mirando a los jóvenes soldados que la rodeaban en la cafetería. «Pero tengo una petición». «Lo que sea», dijo Michei de inmediato. «Permítanme conservar mi trabajo. Permítanme seguir cuidándolos. A todos ellos. A los Dani y a las Jessica que entran por estas puertas todos los días. Con heridas que no siempre se ven. Alguien tiene que estar aquí para ellos. Alguien que entienda lo que han visto, lo que han hecho, aunque nunca sepan quién soy yo». El coronel asintió lentamente. «El puesto es tuyo mientras lo desees. Pero María, no puedes seguir escondiéndote. Estos soldados necesitan héroes que puedan ver,
ejemplos que puedan seguir. María bajó la mirada hacia su uniforme manchado de comida, luego a los rostros que la rodeaban. Dani encontrando el camino de regreso de un camino oscuro. Jessica descubriendo su pasado mientras construía su futuro. Cientos de jóvenes soldados viendo que la fuerza viene en formas inesperadas. Tal vez, concedió. Pero por ahora, tengo un piso que limpiar. Mientras se dirigía a buscar su trapeador, el sargento Davis gritó, una vez Delta, siempre Delta, maestro. Sargento. La frase fue captada por otros en la sala. Un coro de respeto de quienes entendían lo que significaba servir en las sombras. 3 horas más tarde, tras las declaraciones y el orden en la cafetería, María se sentó con Dani y Jessica en una mesa tranquila de un rincón. El oficial de la JAG de la base le había asegurado que no se presentarían cargos. La evidencia en video mostraba claramente defensa propia. Los Lobos de Hierro tendrían prohibida la entrada a la base. Y Jake Morrison enfrentaba cargos federales por llevar un arma a propiedad militar. ¿Y ahora qué?, preguntó Dani, con voz baja e insegura, recordándole a María al chico asustado que había encontrado en Kandahar. Ahora eliges, dijo María simplemente. Puedes volver con los lobos, a esa vida, o puedes elegir algo diferente. El ejército siempre busca buenas personas. Y yo podría añadir una palabra. Quiero servir, dijo Dani sin dudar. Quiero ganarme el derecho a mirarte a los ojos sin vergüenza. Quiero ser digna de ser salvada. Jessica extendió la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Ambas lo logramos gracias a ella. Ahora servimos juntos. Miró a María. ¿Estarás aquí cuando necesitemos orientación? María sonrió, y la expresión de su rostro se transformó. Aquí estaré. Quizás no siempre visible, pero siempre vigilando, siempre lista. Eso es lo que protegemos de las sombras a los fantasmas. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo de la cafetería, María regresó a sus tareas. Fregó las baldosas con la misma precisión con la que antes limpiaba los edificios. Cada pasada, deliberada y minuciosa. Los soldados pasaron a lo largo del día, algunos asintiendo respetuosamente, otros deteniéndose para dar las gracias. Ella los saludó con serenidad. 3 horas después, el coronel Michei regresó con un sobresellado. Su rostro estaba serio al entregárselo a María. Esto llegó por canales clasificados. Alguien de muy alto rango sabe que estás aquí. María lo abrió con cuidado. Dentro había una sola fotografía de Jessica Chen en su foto de graduación del entrenamiento básico, escrita en el reverso con una caligrafía familiar. Su hija ha crecido maravillosamente. Necesitamos hablar. A María se le heló la sangre. El supervisor que le había ordenado. El equipo cayó en esa trampa hace 12 años. El que la declaró muerta cuando se negó a abandonar a los niños. Mamá. La voz de Jessica la hizo levantar la vista. El joven soldado estaba cerca, con rostro inseguro. ¿Acabas de llamarme mamá? La fotografía se le escapó de las manos a María. Jessica la atrapó, abriendo mucho los ojos al reconocerse. ¿Por qué tienes mi foto de graduación? Esto era clasificado. Se detuvo, estudiando el rostro de María con creciente reconocimiento. Los ojos, la estructura ósea, la forma en que tarareaba esa nana Posto. Amira, susurró María. Mi pequeño pájaro cantor. Jessica se llevó la mano a la boca. Los fragmentos dispersos formaron de repente una imagen completa. Porque siempre se había sentido protegida en Fort Bragg. Porque ciertos rincones se sentían más seguros que otros. Porque el tarareo de un conserje podía hacerla sentir nostalgia de un lugar que nunca había conocido. «Has estado aquí todo este tiempo», susurró Jessica, observando, protegiendo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se dejaba caer en los brazos de María. «Mamá, mi verdadera mamá». Dani se puso de pie, congelado, mirando la reunión. «Espera, Ángel 6 no solo nos salvó.
Ella nos adoptó a algunos de nosotros durante la misión. Jessica, no eres solo uno de los 15. Eres su verdadera hija. María asintió, incapaz de hablar. Había firmado esos documentos en un hospital de campo, haciéndolo legal antes de que su identidad tuviera que borrarse. 12 años de observar desde sombras, asegurando la seguridad de Jessica sin poder reclamarla. Desde la esquina, María lo vio, una figura con un traje oscuro, observando. Tocó su solapa en un viejo gesto de agencia antes de volver a la multitud. La habían encontrado. La pregunta era, ¿por qué ahora? Jake Morrison, que pasó por una gurnie, llamó a María. Ella se acercó a él y él se estremeció. Lo siento, tartamudeó. No lo sabíamos. Ahora lo haces, dijo María simplemente, colocando una mano suave en su hombro. Lo que importa es lo que haces a continuación. La ira sin propósito destruye. Encuentra algo que valga la pena proteger. Jake asintió, humilde. Los lobos no te volveré a molestar nunca más. Tienes mi palabra. Cuando cayó la noche, María regresó a su cubo de ciclomotor. Jessica y Danny ayudaron. 3 almas atadas por una noche de fuego en Kandahar, reunidas en una cafetería en Carolina del Norte. Mañana traería preguntas sobre la fotografía, sobre M, sobre los observadores de trajes oscuros. Pero esta noche, tuvo a su hija de vuelta. Los héroes no necesitan capas, dijo Jessica, haciéndose eco de palabras que María había susurrado hace 12 años mientras la llevaba a través de llamas. A veces llevan cubos MOP y esperan el momento adecuado para salvar al mundo. María acercó a los 2 jóvenes, tarareando con la lullaby posto que alguna vez había consolado a 15 niños aterrorizados. Afuera, las sombras se reunieron, las viejas deudas vencieron. La guerra la había encontrado de nuevo. Pero esta vez, ella no estaba sola. La guerra nunca termina realmente, María murmuró, sintiendo el peso de las etiquetas de los perros contra su pecho. Pero tampoco el amor de una madre. Y en algún lugar de la oscuridad, Guardián Ángel 6 se preparó para una misión más.